Listo, Y ya. la lista también, pues, ¿no? Sí, ya vamos a tomar la lista. Bueno, niños, entonces vamos con la lista. Ya estoy grabando. Déjenme compartir para que todos vean la lista. Ahí está. Bien, comenzamos. Acosta Kevin. Acosta Kevin. No está. Álvarez Ariel. Presente, ingeniero. Anguaya Amaguaña Edwin. Presente. Arriaga Katia. Presente. Asensio Ginger. Presente. Ávila Quesada Selena Elizabeth. Presente. ¿Cómo le digo? ¿Elizabeth o Selene? No, Selene. Parece que Aunque- tiene cara de Elizabeth. Lega Elizabeth. Paque Edwin. Presente. Barzola José Luis. Presente, ingeniero. Bermúdez Natalie. Presente. Cabrera Johan. Presente. Calle Tanira. Calle Está en Tanira. sala de espera, creo, ingeniero. A ver, déjeme ver un ratito. Sí, tiene razón. Ya está ingresada. Vamos a compartir de nuevo. Bien. Carcelén Edison. Presente, ingeniero. Carpio Nivaldo. Presente, ingeniero. Castro Mickey. Castro Mickey. Presente. Castro Justin. Castro Justin. Justin, perdón. Catagua Yulexi. Catagua Yulexi. Chichanda William. Presente, económico. Coveña Génesis. Presente. Cuenca Cristina. Presente. Dávila Reni. Presente. Espinosa David. Presente. Fajardo Osvaldo. Presente, ingeniero. Seca Miguel. Presente. Ibarra Valeria. Presente. Lara Lady. Lara Presente. Lady. Lino Giancarlos. Lino Giancarlos. Loor Jesús. Ingeniero, presente. Lino Beltrán. ¿Quién dijo? Lino Beltrán. Loor Jesús. Presente. López Paolo. Presente. Malavé. Helio. Presente, ingeniero. Marcillo Víctor. Presente, ingeniero. Martínez Fiorella. Martínez Fiorella. Mejía Luis. Presente, ingeniero. Merchan Oscar. Presente, ingeniero. Mina Erika. Presente. Narváez Cristian. Presente. Ordóñez Brian. Presente, ingeniero. Ordóñez Leonel. Pero aquí dice Ordóñez Brian. Pero Ordóñez Leonel suena más bacán. ¿Por qué le pusieron el Brian a usted? A mí me puso, bueno, Brian, esa era la primera opción de mi mamá y Leonel por Leonel Rich. Ah, pues el futbolista colombiano. No, pues por el cantante, pues Leonel Rich. Ah, no sé, yo no conozco. Es Había de los 80 por ahí. Leonel Ruiz, no sé, Lionel Richie. Por eso. Ah, pues Lionel Richie, bueno, en inglés, pues. Oiga, pero, ¿y Brian? Esa fue la obsesión por el lado de mi familia materna. Ortiz Jefferson. Presente. Otero Allison. Presente. Paredes Ángela. Paredes Ángela. Parrales Allison. Parrales Allison. Poma Nicolás. Presente. Puig Edwin. Presente.
Kenambú. Palmira. Kenambú Eliana. A mí faltan en grupo. Kimi Chitsi. Presente, economista. Quintero Joseph. Presente. Robin Ariana. Presente. Rosado Geiler. Presente. Sarmiento Evelyn. Presente. Suárez Aldo. Suárez Aldo. Suárez. Presente. Suárez Catherine. Presente. Torre Joao. Torre Joao. Tubay Agustín. Presente, economista. Vera Kevin. Buenos días, presente. Buenos días. ¿Quién ha llegado sobre la hora? Economista, la compañera Fiorella Martínez. Sí, pero ella está aquí, que quiere entrar, no quiere entrar, no sé en qué anda. Martín Castro, ingeniero. Fiorella. Economista. ¿Castro qué? Castro Huacón. Ingeniero, economista, es que Fiorella tiene problemas con su internet. Bueno, listo, ya le puse. Bien, niños. A ver, vamos a ver quién expone primerito, rápido. A ver. Envíen las diapositivas. Solo han enviado el grupo 1. Grupo 1 no has puesto, me dice mi secretaria, ¿no? ¿Se cree? Dígame. Grupo 1 no has puesto. No, es que toca todo. Entonces yo le estoy diciendo para que vaya un orden. 1, el 2, el 3, después el 4, después el 6. Por eso le digo que primero expongan el número 1. ¿Qué grupo es el suyo? El 5. Ah, qué chistosa, ¿no? De esa manera le toca. Vamos a ponerla de castigo primerita. Puse, yo ya puse. Grupo 5. Ingeniero, buenos días. Ingeniero, buenos días. Disculpe, ¿me escucha? Sí, ¿quién habla? Le saludo a Fiorella Martínez. Lo que pasa es que tuve un problema para conectarme y le estaba escribiendo al grupo, pero creo que usted no ha podido y modificar la asistencia que a lo mejor usted me puso. No, ya sus compañeros hablaron por usted y le puse la asistencia. Ay, muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias a todos. Bueno. Ingeniero, y también tiene que modificar la asignación que dice Expo 10, pero es Expo 8, clase 9. A ver, de una vez. ¿Cuál quiere que modifique? La que dice, la que nos tocaría hoy día, que dice Expo 10. Un ratito. ¿Expo 10 clase 11? ¿O Expo 9 clase 10? No. Expo 10 clase 11.
Ingeniero, disculpe que le moleste. Por ahí, bueno, con mi grupo dicen que si les puede dejar exponer. Somos Sí, el grupo 3. grupo Somos 3. el grupo 3. Ajá. Ya no hay problema. Ya. Le iba a hacer a poner a mi secretaria, pero ya que usted se sacrifica. Así somos. Mire, yo ya puse la vez pasada que usted dijo expongan, mi grupo expuso. Pero No si quiere importa, podemos exponer. yo quiero que pongan nuevo, ¿cuál es el problema? Así somos los emelexistas, nos sacrificamos por otro. Bueno, veo que está. Economista. Estamos con muy genio porque va a haber feriado, yo creo que es. Dígame. Hay unas que todavía no las ha cambiado, ¿verdad? Depende, ¿de qué asignación? Dígame para de una vez ahorita que estoy en el sistema cambiarla. Tengo una que dice ¿Cuál? investigación. Investigar uno. Sí. Aquí está. A ver, déjenme ver. Chuzo. El sistema parece que está inestable. No hay nada. Investigar uno no he mandado nada. Está en blanco la asignación. La fecha que era hasta el 10, pero la fecha es lo de menos. La fecha yo lo puedo cambiar. Voy a ponerla desde el 15 de febrero hasta el 25. Solo cambio la fecha si quieren, pero mientras no la asigne, no es obligación de hacerla. Investigación. Deber A ver, economista. Está con una asignación que no nos corresponde. Me parece que es de contabilidad o economía esa asignación. Dice estado de resultado y balance general. sí, eso es porque yo dupliqué de un aula que tenía de contabilidad el semestre pasado y no le he hecho la actualización. Pero ya ahorita. Entonces, esa asignación no hacemos, economista. La de contabilidad no. Tienen hasta ahorita que hacer video 4, glosario, y creo que todavía no hago. Les voy a hacer el fin de semana, como tengo tiempo por el feriado. Ahí les pongo las asignaciones. Sí, tampoco hay nada aquí en tarea 2, ¿eh? Pero está la fecha. La fecha ya se la voy a cambiar si quieren, pero 20 de febrero vamos a ponerle. Hasta el 25. Y este fin de semana les actualizo todo. Ya. Ya, ¿cuál más? ¿Cuál más? Ya, a ver, deber uno, ¿no? Vamos a ver, ya está actualizado investigar, tarea 1, tarea 2. Vamos a deber. En deber, no he mandado nada todavía. Ajá, aquí es que está lo de contabilidad. Ya, déjame actualizarla. Eso, borro este resultado van a general, lo voy a dejar en blanco para luego llenarlo el fin de semana. Ahí les pongo ya el deber. De todas maneras, cambiemos la fecha. Pero el fin de semana. En la Expo 11 también dice algo dice los elementos del costo, control de costo
control de costos de materiales. Eso tampoco no sería de nosotros. Sí, sí, correcto, correcto. Ya lo voy a modificar. Y en la Expo A ver, ¿en cuál? ¿En la Expo 10, clase 11 o Expo 11. 11? No, Expo 11, clase 12. Ya. Y la Expo 12, clase 13. Ya estoy actualizando ahorita un ratito. Sí, también está con lo mismo. Ya le voy a borrar la parte de contabilidad. Espérese. Ahí ya los temas, sí, no es eso. Los temas ustedes los tienen en las unidades. Sí, están en las unidades, solo que en la asignación está diferente. Sí, pues ahí no va eso. Ahí vamos a suponer que arranca el 25 de febrero y termina el 5 de marzo ya. Y después lo utilizo bien. Ya, vamos a ver con Expo 12, clase 13. Listo, ¿algo más? Ingeniero, dice la compañera Catagua, Yulexi, que le deje entrar. De hecho, ella es la que empieza la discusión, si no me equivoco. Pero usted me dice primero grupo 3, ¿no? Sí, somos el grupo 3. Déjeme buscar dónde está. Acá está. Ah, no, esto es Word. Catagua. Acá está el 3. Ah, que ya entró, dice, ya la dejó usted. A ver. ¿Está bien? Integrantes: Carcelén, Marcillo, Ordóñez, Catagua, Ortiz y Rosado. Bien, comencemos. Dele. Bien, el contrato de sociedad. El contrato de sociedad de un documento es un documento que mediante la escritura pública por medio del cual dos o más personas, ya sean naturales o jurídicas, se comprometen a realizar una serie de aportes en dinero, trabajo o cualquier bien que pueda ser apreciado en dinero, con el objetivo de repartirse las ganancias que se obtengan a través de la actividad empresarial, tal como lo establece el artículo 98 del Código de Comercio.
Artículo 98, contrato de sociedad. Concepto. Persona jurídica, por el contrato de sociedad, dos o más personas se obligan a hacer un aporte en dinero, en trabajo o en otros bienes apreciables en dinero, con el fin de repartirse entre sí las utilidades obtenidas en la empresa o actividad social. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, son elementos esenciales de este contrato los sujetos o partes o socios. Deben ser uno o más. Los aportes, es decir, las prestaciones que se debe realizar cada socio para formalizar el contrato, estas prestaciones pueden consistir en obligación de dar suma de dinero o cosa material, o en obligación de hacer, es decir, aportar con su trabajo. El objeto de la sociedad, es decir, el motivo por el cual fue constituida. El propósito de lucro es el fin de la sociedad para lograr una ganancia apreciable en dinero. Los efectos de la irregularidad básicamente se clasifican en dos grupos, que son los internos y los externos. Los internos son los que suceden entre socios y bajo la responsabilidad de representantes, y los externos por personalidad jurídica o en relación con los terceros. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahora mi compañero va a hablar acerca de la personalidad jurídica. Buenos días, compañeros, economistas. Vamos a hablar de la personería jurídica. La personería jurídica se refiere a la identidad jurídica, ¿no? Por la cual se reconoce una persona, entidad, asociación o empresa o sociedad. Y tiene la capacidad o los medios suficientes para poder contraer obligaciones, para sí mismo realizar actividades que generen una responsabilidad jurídica frente a sí mismo y frente a terceros, es decir, frente a la sociedad. Se obtiene esto a partir del primer carácter de su identificación fiscal. Ahora, también podemos señalar las categorías más importantes en las cuales se hace presente la personería jurídica, como son en las personas físicas, en las sociedades anónimas, en las sociedades de responsabilidad limitada, o SIA, otras sociedades y asociaciones, las cuales son de regulación colectiva, comanditaria, asociación, comunidad de propietarios o propietarias, sociedad civil y entidades extranjeras. También podemos hablar de las uniones temporales de empresas, establecimientos permanentes de entidades no residentes, comunidad de bienes y o sociedad cooperativa. Otras formas jurídicas también se representan como las administraciones públicas como corporación local, organismos autónomos o asimilados. También vamos a hablar de las clases de sociedades, que es muy importante en la personería jurídica. Estas clases sociales se clasifican desde dos puntos de vista, desde la parte civil y la parte comercial o mercantil. Hablando de las sociedades civiles, siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Hablando de las sociedades civiles, las cuales son o se encuentran bajo el ámbito y jurisdicción civil y las rige el propio Código Civil y tiene como objeto estar constituidos por actividades civiles. También las sociedades comerciales o mercantiles son aquellas que se encuentran bajo el ámbito comercial y las reglas de un código de comercio. Y actualmente como una segregación del mismo. Por ejemplo, la ley de compañías, la cual tiene como objeto social estar constituido por actividades mercantiles. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Podemos señalar también otras clases de sociedades que también son conocidas y son interesantes, como las sociedades de personas, en las cuales predomina la asociación por consideración a las personas que, vale redundar, se asocian con respecto a un prototipo, son las colectivas. Sociedades de capital. Lo importante para asociarse es la conformación del fondo social
y tiene como prototipo ser anónima. Las sociedades mixtas concurren socios que en la misma sociedad responden solidariamente e ilimitadamente, y socios que responden solo hasta el monto de sus aportes, como las sociedades en comandita o comanditarias. Muchas gracias. A continuación, mi compañero. Muy buenos días, compañeros economistas. Les voy a hablar sobre la sociedad mercantil. La sociedad mercantil es la personalidad jurídica que se crea para iniciar una actividad económica con ánimo de lucro. Las sociedades mercantiles se originan cuando dos o más personas, a través de un contrato, se obligan a realizar aportes para construir el capital social de la empresa. Estas transforman los bienes que permiten llevar a cabo actividades comerciales y, a su vez, que los socios participen en las ganancias y pérdidas que sufre la empresa. Siguiente diapositiva, economista. En las características de las sociedades mercantiles tenemos que estas se caracterizan por actuar a cuenta propia por un nombre o denominación bajo un domicilio, capacidad y patrimonio propio. La constitución de las sociedades mercantiles deberá realizarse mediante una escritura social que contenga todos los aspectos establecidos en el Código de Comercio y luego se sentará en el registro público. Además, también tenemos que, en el sentido de uno o más individuos que se agrupen según la legislación mercantil, convirtiendo así de esta manera en socios para desempeñar una actividad económica y de explotación con la meta final de conseguir beneficios, donde el principal motivo para constituir una sociedad mercantil es crear una relación entre los socios a partir de la cual cada uno pueda aportar recursos según su capacidad, competencias, conocimientos y que sepa hacer cada uno. Siguiente diapositiva, por favor, economista. De sociedad mercantil, en el mundo empresarial tenemos la sociedad limitada, anónima, comanditaria, laboral, cooperativa, inversión colectiva. Nos dice que es una organización con responsabilidad limitada al capital aportado. Se divide en sociedad limitada sucesiva, cuyo capital se va depositando poco a poco, y sociedad limitada nueva empresa, en la que constituye de forma telemática. La sociedad anónima es la sociedad de corte más capitalista y dividida en acciones de alícuotas. La sociedad colectiva nos habla de razón social formada por varios socios independientes para la consecución de un fin concreto. Sociedad comanditaria, sociedad en la que existen socios de tipo colectivo, que llevan la gestión y responden ilimitadamente a las deudas. Y socios comunitarios, los que no tienen funciones y de gestión y responden limitadamente al capital aportado. La sociedad laboral nos habla que es la sociedad en la que los trabajadores tienen la mayoría del capital, el cual se encuentra distribuido de forma equitativa. La sociedad cooperativa es la sociedad de carácter social en la que sus socios se agrupan voluntariamente y donde existe una gestión democrática e igualitaria de la misma. La agrupación de intereses económicos se trata de agrupaciones de varias empresas de diferentes países que se unen para ejecutar una labor concreta e finita. Y la sociedad de inversión colectiva, donde esta sociedad se basa en inversión en la que se trata de captar dinero, activos y recursos de diversos socios para invertir en bienes, activos y productos financieros. Siguiente diapositiva, por favor, economista. Los requisitos para constituir una sociedad mercantil. La Ley General de Sociedades Mercantiles, en su artículo 5, 6, 89, 90 y 91, señalan los requisitos para constituir una sociedad mercantil. Pero solo vamos a hablar de dos principales, que es el 5 y el 6. El artículo 6 nos señala que las sociedades deben constituirse necesariamente ante notario y de esta misma forma deberán hacerse constar sus modificaciones. El notario no podrá autorizar la escritura cuando los estatutos establecidos del documento de la sociedad o sus modificaciones sean contrarios a lo establecido por las leyes mercantiles. El artículo 6 nos señala que la escritura constitutiva de una sociedad deberá contener lo siguiente. El primero, los nombres, nacionalidad y domicilio de las personas físicas o morales que constituyen la sociedad. El segundo es el objeto de la sociedad. Tercero, su razón social o denominación.
Cuarto, su duración misma que podrá ser indefinida. 5, el importe de capital social. Siguiente diapositiva, por favor, economista. La anterior sería. Aparece en la siguiente. Ya. Ahí nos faltaría el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10, en el que el 6 nos habla de la expresión de que cada socio aporte en dinero o en otros bienes. El 7, el domicilio de la sociedad. El 8, la manera conforme en la cual haya de administrarse la sociedad y la facultad de los administradores. 9, tenemos que deben estar el nombramiento de los administradores y la asignación de los que han de llevar la firma social. Y por último, la 10, la manera de hacer la distribución de las utilidades y pérdidas entre los miembros de la sociedad. Muchas gracias. A continuación, mi compañero le va a hablar un poco más. Bueno, buen día, economista. Quiero hablar del tema de exposición va a ser las diferentes clases de sociedades mercantiles existentes en nuestra legislación. Para esto tenemos lo que es el artículo número 1, que nos habla sobre esta ley reconoce las siguientes especies de sociedades mercantiles, como ya les mencionó el compañero en los dispositivos anteriores, pero cabe recalcarles. Tenemos la primera, que es sociedad de nombre colectivo, la segunda, que es sociedad en comandita simple, tenemos la tercera, que es sociedad de responsabilidad limitada, la cuarta, sociedad anónima, la quinta, sociedad en comandita por acciones, y la sexta, sociedad cooperativa. Cualquiera de las sociedades que se refieren las fracciones de la 1 a la 5, en este artículo podrá constituir como sociedad de capital variable, observándose entonces las disposiciones del capítulo número 8 de esta ley. Tenemos lo que es el artículo 2. Las sociedades mercantiles inscritas en el registro público del comercio tienen personalidad jurídica distinta de los socios. Tenemos el artículo 3. La sociedad que tenga un objetivo ilícito o ejecuten habitualmente actos ilícitos serán nulas y se procederá a su inmediata liquidación, a petición que en todo tiempo podrá hacerse cualquier persona, incluso al Ministerio Público sin perjuicio de responsabilidad penal a que hubiere lugar. La liquidación se limitará a la realización de activo social para pagar las deudas de la sociedad y realmente se aplicará el pago de las responsabilidades civiles. Y en efecto de esta a la beneficencia pública de la localidad en que se encuentra la sociedad o domicilio. El siguiente diapositiva, por favor. Tenemos lo que es el artículo 4. El artículo 4. Se reputarán las sociedades mercantiles en alguna de las formas reconocidas en el artículo 1 mencionado durante esta ley. El artículo 5 tenemos las sociedades se constituirán ante notario, en la misma forma se harán constar con sus modificaciones. El notario no autorizará la escritura cuando los estatutos o sus modificaciones contravengan lo dispuesto por la ley. El artículo 6 tenemos la escritura constitutiva de una sociedad deberá contener los siguientes puntos. Tenemos el primer punto, los nombres, nacionalidades y domicilios de las personas físicas o morales que contribuyen a la sociedad. El segundo punto, el objeto de la sociedad. El tercer punto, tenemos su razón social o denominación. Su cuarto punto, la duración. El quinto punto, el importe del capital social. El sexto punto, la expresión de lo que cada socio aporte en dinero o en otros bienes. El valor atributario de esto y el criterio seguido para su valorización. Cuando el capital sea variable, así se exprese indicando el mínimo que se fije. Tenemos como sexto punto el domicilio de la sociedad donde se vaya a constituir. El artículo 7 nos dice, si el contrato social no se hubiera otorgado en escritura ante notario, para contribuirse los requisitos que se señalan en las fracciones del artículo, de los puntos 1 al punto 7 del artículo 6. Cualquier persona que figure como socio podrá demandar en la vida sumaria del otorgamiento de la escritura correspondiente. Ayúdame con la siguiente diapositiva, por favor. Tenemos como otro punto, tenemos las provisiones especiales para constituir compañías. Tenemos el artículo 1, contrato de compañía es aquel por el cual dos o más personas unen sus capitales o industrias para emprender operaciones mercantiles y participar de sus utilidades. Este contrato se rige por las disposiciones de esta ley, por el Código del Comercio, por las convenciones de las partes y las
disposiciones del Código Civil. Tenemos el artículo 2. Hay 5 especies de compañías comerciales, a saber, tenemos la primera, la compañía a nombre colectivo. Tenemos la segunda, que es la compañía en comandita simple y dividida por acciones. Tenemos la tercera, la compañía de responsabilidad limitada, la compañía anónima y la compañía de economía mixta. Tenemos el artículo 3. Se prohíbe la formación y funcionamiento de compañías contrarias al orden público, de las leyes mercantiles, a las buenas costumbres, de las que no tengan un objeto real y de lícita negociación, de las que no tienen un monopolio de la subsistencia o de algún ramo de cualquier industria, mediante prácticas comerciales orientadas a esa finalidad. Tenemos el artículo 4, que es el domicilio de la compañía estará en el lugar que se determina en el contrato constitutivo de la misma. Con la siguiente diapositiva, por favor. Tenemos el número 5, el artículo número 5. Toda compañía que constituya dentro del principio principal del territorio de la nacionalidad en la cual estará constituida. Tenemos el artículo 6. Toda compañía nacional extranjera que negociare o contrajera obligaciones en el Ecuador deberá tener en la República un operador o representante que pueda constatar las demandas y cumplir las obligaciones respectivas. Tenemos el artículo 7. Si la compañía omite el deber puntualizado en el artículo anterior, las acciones correspondientes podrán proponerse contra las personas que ejecutaren los actos o tuvieran los bienes a los que demanden. Se requiere quienes serán personalmente responsables. Tenemos el artículo 8. Las personas mencionadas en el artículo procedente podrán, una vez propuesta la demanda, pedir la suspensión del juicio hasta comprobar la existencia del operador o responsable de que se trata en el artículo 6 de esta ley. Si no se produjeran esas pruebas en un proceso término de 3 días, continuará con ella el juicio respectivo a la superintendencia, ya sea de bancos y compañías, o lo dispuesto por esta ley. A continuación, mi compañero. Bueno, voy a hablar sobre el objetivo social. El objetivo social hace referencia a las actividades que se llevan a cabo en una empresa. El objetivo social es muy importante desde varios puntos de vista: contable, fiscal y empresarial. De hecho, en este caso, que no especificarse correctamente en los estatutos. Su inscripción en el registro oficial correspondiente puede ser rechazada. En palabras más sencillas, el objetivo social es la finalidad para la que se constituye una empresa, por ejemplo, extraer petróleo y venderlo. Siguiente diapositiva, por favor. Capital. La capital es uno de los 4 factores de producción, el cual está formado por aquellos bienes durables destinados a la producción. El capital es uno de los 4 factores de la producción, junto con la tierra, el trabajo y la tecnología. Se caracterizan por comprender todos los bienes durables que se destinan a la fabricación de otros bienes o servicios. Así, por ejemplo, un horno, que es parte del capital de un panadero. Siguiente diapositiva, por favor. Objetivo del capital. El capital tiene como objetivo la obtención de ganancias o intereses sobre la actividad económica o instrumento financiero donde se invierte el dinero. Su característica principal es que es un factor que se puede utilizar para generar más valor, aunque la mera tendencia o la inversión de este proyecto no sea asegurado que el resultado sea exitoso o fracasado. A continuación, mi compañero. Gracias. Bueno, economista, yo le voy a hablar sobre las aportaciones. Son las constituciones de una sociedad al que se aportan, entre otros bienes. Puede ser maquinaria, mobiliaria, utensilios, fabricación de corte y diversas existencias. Que eran conocidas a los socios. Exigir una descripción más detallada y minuciosa entorpecería la posibilidad de aportaciones de universales en la cosa y masa hereditaria. Ahora, aunque es cierto que cuando los bienes aportes pertenecen a una persona jurídica, el registrador puede exigir que se acredite el cumplimiento de los requisitos necesarios para la disposición de sus bienes. Si los otorgantes, personas físicas, manifiestan que aportan un negocio que les permite pleno dominio de justos y legítimos títulos, el hecho de que tal negocio gire bajo el dominio de
Sociedad civil particular no es suficiente relevante de la existencia de un ente societario distinto de cada una de las personas que actúan como propietarios frente a criterio de registración. En el supuesto de aportación de un escrito de los bienes y derechos inscribibles en cuanto al registro público de características jurídicas, evidentemente, deducido que incluso en el balance tendrán relevancia alguna de la declaración de la partícula acerca de carácter no inscribible en los bienes de aportaciones. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, en el aumento es el Departamento Jurídico de la Cámara de Comercio de Quito que pone en conocimiento del desarrollo afiliado a la superintendente de compañías mediante la resolución 993-008, publicado en el registro oficial de 278 del 16 de septiembre de 1999. En un uso de la utilización previa consciente por el presidente de la República, fijo los números de monto mínimo de la capital de campaña limitadas, anónimas y económica mixta. La campaña de revolución limitada son de 10 millones y campaña anónima y de economía mixta son de 20 millones. Las campañas anónimas de economía mixta y de responsabilidad limitada que tuvieron un capital social inferior a los montos mínimos antes de indicados deben incrementar a los índices valorados hasta el 31 de diciembre del año 2000. O sea, eso se fue dando desde ese tiempo. Siguiente diapositiva. Ahora, la razón social es el nombre o dominio oficial de una empresa, es decir, es la forma de nombrar a la persona jurídica que permite identificar de manera inequívoca este nombre. Se emplea por usar formales, jurídicas y administrativos y no tienen por qué coincidir con el nombre comercial del mismo o con una marca de comercio. La razón social figura de todos los documentos fundacionales en sus escrituras y en cualquiera de sus documentos formales o legales. Haciendo una analogía de una persona física, la razón social sería su nombre oficial o real, aquel que figura en su DNI. Y en cualquier documento oficial, mientras que el nombre comercial podría ser cualquier apodo o diminutivo, con el que esta persona física se hace conocer, o también podría ser su nombre artístico. Siguiente diapositiva. La dominación social es el nombre que recibe una empresa y que se hace una con respecto a los demás sociales mercantiles. Es el nombre que figura en cualquier tipo de documento oficial, como las escrituras públicas. Ya. No hay función en las marcas de nombre comercial en una sociedad y la razón social es idéntico a legalmente una empresa entre administración pública y de los clientes de proveedores. Gracias. Listo, niños, veamos otro grupo rapidito. Grupo 1, ingeniero. ¿Qué grupo? Grupo 1. Sí. Ya voy a ver, ratito.
A ver, grupo 1, diapositivas. Se me ha perdido el grupo de ustedes. ¿Dónde está el grupo de ustedes? Acá está, 5, 6. Grupo 5, grupo 1. Acá está. Vamos a ver la diapositiva. Ahí está. ¿Se ve? Sí, genial. Listo. Fiorella Martínez, Lady Lara, Catherine Suárez, Erika Mina, Agustín Tubay y Tanira Calle. Dele. Creo que se le fue el internet, entonces yo voy a leer esta parte, economista. El contrato de sociedad. El contrato de sociedad es aquel por el cual dos o más personas físicas o personas jurídicas acuerdan realizar aportaciones para conseguir un fin común. Los estatus de la sociedad aprobados por el contrato de sociedad serán la norma que regirá el funcionamiento de la sociedad, siendo nulos aquellos preceptos que contravengan las normas imperativas contenidas en leyes y reglamentos. Siguiente. Economista. Los elementos. El contrato de sociedad tiene como elemento básico la existencia de consentimiento por parte de los socios. Además, punto A, los sujetos o partes o socios que deben ser uno o más. Parte B, los aportes, es decir, las prestaciones que debe realizar cada socio para la formalización del contrato. Estas prestaciones pueden consistir en obligación de dar suma de dinero o cosa material, o obligaciones de hacer aportar su trabajo. Punto C, el objeto de la sociedad, es decir, el motivo por el cual fue constituida. Punto D, el propósito de lucro es el fin de la sociedad para lograr una ganancia apreciable en dinero. Siguiente diapositiva. Economista. Personería. Calidad jurídica o atributo inherente a la condición de personero o representante de alguien coautor. Equivalente de personalidad procesal, es decir, capacidad legal para estar en juicio o mandato o suficiente mandato, para actuar en representación de alguna persona individual o jurídica. Los contratos de doble regulación, diferenciación en materia civil o comercial. Contrato compraventa. Civil, adquisición para uso o consumo. Comercial, adquisición para enajenar a título oneroso. Permuta. Civil, adquisición para uso o consumo. Comercial, adquisición para enajenar o título oneroso. Arrendamiento. Civil, el inmueble arrendado es de propiedad de quien lo ha adquirido. Comercial, adquisición con el objeto de arrendar, subarriendo, arriendo de establecimientos de comercio, de naves o de aeronaves. Mutuo. Civil, mutuo para consumo propio y no habitual. Comercial, habitual,
Pedir préstamo para realizar mutuos. Depósito. Civil. No hay empresario organizado, no es profesional. Comercial. Empresario organizado en un establecimiento de comercio. Ya. Prenda. Civil. Ay, todavía no. Obligación principal civil. Comercio, obligación principal comercial. Mandato civil, negocio civil. Comercial, negocio comercial. Anticresis civil, obligación principal civil. Comercial, obligación principal comercial. Promesa civil, contrato civil. Y comercio, contrato comercial. Ok. Tipos de sociedades. Todos los conceptos que revisamos con respecto a la sociedad en el derecho romano, con algunas modificaciones introducidas por los códigos civil y mercantil de Napoleón, ingresaron a formar parte de la legislación civil mundial y obviamente luego en el libro cuarto del Código Civil del Ecuador, en el capítulo referente al contrato de sociedad. Los tipos de sociedades se clasifican en sociedades de dos puntos de vista, civilmente y comercial o mercantilmente. En las sociedades civiles son aquellas que se encuentran bajo el ámbito de jurisdicción civil y las rige el Código Civil. Su objeto social está constituido por actividades civiles. Y las sociedades comerciales o mercantiles son aquellas que se encuentran bajo el ámbito comercial y las reglas del Código de Comercio, actualmente con una segregación de él, que es la Ley de Compañías. Su objeto social está constituido por actividades mercantiles. Gracias. Buenas tardes, economista. Mi tema a tratar es sociedades o compañías comerciales o mercantiles. Aquellas que se forman para uno de los objetos contemplados como aptos de comercio en los 16 numerales del artículo 3 son los siguientes. El literal A tenemos bilateral, que impone obligaciones a todos los socios que intervienen en la compañía. Es decir, que las partes contratantes se obligan recíprocamente. Algunos opinan que, más bien, es apto plurilateral, que genera obligaciones de los socios con la sociedad. Como punto B tenemos conmutativo. Las prestaciones de cada parte se consideran de un valor equivalente al de las prestaciones de otra u otras partes. Pero más que aquello, algunos estiman que es la compañía la que obliga con los socios, aparte de ellos entre sí, en que cada uno de ellos se obligan a dar aportaciones a bienes o servicios o dinero a la compañía, e inclusive industria en la que el nombre colectivo. Como punto C tenemos aleatorio. Las partes contratan con la contingencia incierta de obtener una ganancia o pérdida. La siguiente, por favor. Como punto D tenemos oneroso, que es reporta utilidad futura cuando hay o todas partes intervinientes, más que grabándose cada una en beneficio de los otros. Solemne, el contrato no se perfecciona por él, solo consentimiento, sino que necesariamente debe celebrarse por escritura pública, aprobada en los casos de sociedades en nombre colectivo o en comandita simple por autoridad judicial e inscrita. En todos los casos de compañías mercantiles, en el registro mercantil. Como punto F tenemos principal, subsiste por sí mismo sin necesidad de otra convención. Y como último punto tenemos de trato sucesivo. La situación jurídica futura es duradera en el tiempo o plazo. Gracias. Clases de compañías mercantiles. La primera gran distinción es la que existe entre las sociedades de personas y las sociedades de capital. En las primeras, y una de las más importantes, es la calidad de los socios que el capital ha aportado. En cambio, en la segunda, la consideración de las personas no importa tanto, sino la del capital. En primer punto, y como clases de compañías mercantiles, se encuentran las sociedades de personas. Luego tenemos el nombre colectivo y en comandita simple y las sociedades de responsabilidad limitada. En el punto B tenemos sociedades de capital y las sociedades anónimas, las sociedades de economía mixta y las de comandita por acciones.
Buenos días. Continuando, voy a hablar sobre el objeto social. El objeto social es la expresión de la actividad o actividades a las que se va a dedicar la sociedad. Dependiendo de las disposiciones generales de la ley, que es lo que regula que ninguna compañía podrá adoptar un objeto contrario al orden público, o a las leyes mercantiles o a las buenas costumbres, que no sea real o de lícita negociación subsistente. Esto depende de las industrias también. Otra cosa también que es importante dentro de esto es el capital. Ya sabemos que el capital es el total de los recursos físicos y financieros que posee una entidad económica, y estos se obtienen mediante las aportaciones de los socios o los accionistas. Debe ser suscrito en su totalidad al momento de la celebración del contrato ante un notario público y pagado por lo menos el 25% de cada acción y saldo pagado en un máximo de 2 años. Las aportaciones. Las aportaciones, también llamadas inversión mínima, es la cantidad necesaria para que puedas invertir por primera vez en determinado producto o negocio. Para la constitución del capital, vienen dadas por las aportaciones, que puede ser dinero o no. En este último caso pueden ser bienes, muebles o inmuebles, no necesariamente dinero. Y no se puede aportar cosa que no corresponda al género del comercio de la compañía. Gracias. Listo, niños. Bien, vamos a hacer un resumen de las dos exposiciones. Muy interesantes todas. Déjenme ver, vamos a sacar los dos archivos para... Bien, básicamente, primero, ¿qué es un contrato de sociedad? Nosotros, para formar o constituir una compañía, hay que hacer previamente un contrato de sociedad para creación de una sociedad. Si yo pongo un negocio cualquiera, es unipersonal o puede ser de grupo, pero no estoy definiendo la naturaleza del negocio. No estoy definiendo que somos dos dueños, tres dueños, y no estoy definiendo la participación de las autoridades. Todo queda por simple amistad. Por ejemplo, usted con su hermano pone un negocio y van a media ganancia. Como es su familia, todo el tiempo que dure el negocio o que ustedes decidan repartir la plata miti, lo harán así. En el momento que haya una disputa, una discrepancia, habrá un problema, porque no han dejado por escrito este contrato de sociedad. O sea, no han creado una sociedad como tal. Es simplemente un negocio de dos hermanos, o si es una sola persona, un negocio unipersonal. El contrato de sociedad es un documento que se constituye mediante escritura pública por medio del cual dos o más personas se comprometen a realizar una serie de aportes de dinero, trabajo o cualquier bien que pueda ser apreciado en dinero con el objeto de repartirse las ganancias que obtengan a través de la actividad empresarial. Dicho de otra forma, es cuando dos o tres personas ponen un dinero, o sea, accionistas, para formar una empresa. Ese aporte puede ser en dinero, puede ser en activos, en bienes, en que usted se comprometa a darlos. Por ejemplo, entre 4 personas vamos a poner $2.500 cada uno para formar una empresa cualquiera. Son $10.000 de capital. Muy bien. Cada uno aporta, el socio A aporta 2.500, el socio B aporta $1.000 y los 1.500 que faltan los aporto con un vehículo usado o con una moto nueva. Entonces lo aporto en activos o lo aporto en efectivo. Los otros dos socios no tienen dinero, sino que aportan directamente con, el uno mueve la oficina, el otro mueve equipos de computación y ahí formo la compañía. O alguien aporta con mercaderías y ahí formo la compañía. O sea, el aporte puede ser en dinero o en especies, en activos, pero también está sujeto a aprobación de los accionistas. Si los socios no quieren que el aporte solo sea efectivo, tiene que ser efectivo. Si deciden aceptar bienes como aporte, también es válido, pero tienen que los accionistas tomar esa decisión. ¿Ok?
Y dice repartirse las utilidades o las ganancias. Claro, cuando hay pérdida no hay reparto de nada, simplemente se pierde. Pero cuando hay utilidad, tenemos derecho a esa utilidad en función de las acciones que hemos adquirido. Si estamos hablando que cada uno ponemos 2.500, o sea que somos 100% dividido para 4, cada uno tiene el 25%, significa que a nosotros nos corresponderá el 25% de la ganancia. Significa que si ganamos $1.000.000, a cada uno le toca 250.000. $1.000.000 libre, luego de impuestos, luego de todo, lo que queda para repartir, el 25% le toca a cada uno porque cada uno tiene el 25% del paquete accionario. El que tiene el 50%, el 80%, ese es el porcentaje que se lleva la ganancia. Es decir, que usted cuando compra una acción, usted tiene derecho a una parte del total de esas utilidades. Esa es la idea. Cuando usted compra una acción, usted puede ganar por la utilidad que le espera, si la empresa tiene utilidad, o puede ganar por vender esa acción. Si usted compró la acción a $2 y después está en 5, usted se gana $3 por cada acción si la vende. Esa también es una forma de inversión. Comprar barato y después vender cuando sube el precio. O si no, esperar a que se termine el año comercial, el año económico, y en ese momento reparta las utilidades de la empresa. Tendré derecho como accionista a una parte de esas utilidades. Luego, son elementos esenciales del contrato, los sujetos, las partes, los socios que participan, el objeto de la sociedad, qué motivo estoy constituyendo esta empresa, esta sociedad, el propósito del lucro, que es el fin de la sociedad en sí para lograr la ganancia apreciable, y los efectos de irregulares básicamente se clasifican en dos grupos, internos y externos, internos entre socios y externos personas jurídicas o la relación con terceras personas que tiene toda compañía. ¿Qué es personalidad jurídica? Se refiere a la identidad jurídica. Usted se llama Samuel Pamiño, esa es su identidad personal. Usted se llama ¿quién? Brian Ordóñez, esa es su identidad. Así lo van a reconocer, ¿no? Usted se llama Selene Ávila, esa es su identidad, así la van a reconocer, así lo van a reconocer. Esa es su identidad. Así mismo la empresa, que es una personalidad jurídica, tiene su identidad llamada personalidad jurídica. Si usted ve Claro, por ejemplo, Claro es el nombre comercial. La personalidad jurídica es OTC LSA. Y así usted va a encontrar algunas empresas cuya personalidad jurídica difiere del nombre comercial. Pero, ¿cómo lo reconozco? Realmente el nombre de Claro es OTC LSA. Esa es la razón social. Así va a tributar, así va a declarar los impuestos. Comercialmente hablando le van a llamar Claro, porque ese es su nombre comercial, marquetero. Pero el nombre o la razón social es la personalidad jurídica de la empresa. Se refiere a la entidad jurídica por la cual se reconoce a una compañía, entidad o asociación o empresa con la capacidad suficiente para contraer obligaciones o realizar actividades que generen plena responsabilidad jurídica. Por ejemplo, agrupándose en las siguientes categorías: personas físicas, personas anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, el tipo de sociedades, ¿no? Y otras, uniones temporales y otras formas jurídicas de formar. Bien. Clases de sociedades: sociedades civiles, sociedades comerciales. Civiles son aquellas que se encuentran bajo el ámbito y la jurisdicción civil y que se rigen por el Código Civil, que son la mayoría de sociedades que realizan comercio. Las sociedades comerciales o mercantiles dedicadas exclusivamente al comercio son aquellas que se encuentran bajo el ámbito comercial y las reglas del Código de Comercio, que actualmente, por ejemplo, un Supermaxi, un microcomisariato es una sociedad comercial, básicamente. Sociedad mercantil. La sociedad mercantil es la personalidad jurídica que crea para iniciar una actividad económica con ámbito de lucro. Usted va a formar una empresa, un negocio, usted crea una sociedad mercantil. ¿Ok? Las sociedades mercantiles se originan cuando dos o más personas a través de un contrato se obligan a realizar aportes para constituir el capital social de una empresa que transformará esos bienes en actividad comercial. Te van a poner una distribuidora de arroz. Se reúnen 2, 3, 4, 5 amigos, ponen el capital y empiezan a constituir la empresa, la constituye como sociedad mercantil y comienzan a trabajar.
Empiezan a contratar empleados, empiezan a comprar mercadería, a vender una mercadería, bla, 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 y comienza la actividad del negocio como tal, de la empresa como tal. Bien, tipo de sociedad mercantil, hay sociedad limitada, sociedad anónima, que es la que más han escuchado, tienen que haber escuchado, sociedad comunitaria, hay communita simple, comunita por acciones, sociedad laboral, cooperativas, agrupación de interés económico y sociedad de inversión colectiva, entre las principales. Bien, aquí habla de los requisitos de constituir una sociedad mercantil. Por lo general, estos requisitos, estas sociedades son constituidas por abogados. Si queremos poner una sociedad mercantil, tendremos que contratar a un abogado para que aunque la podemos nosotros mismos crear, pero es más fácil. Inclusive ya hay hasta abogados o consorcio de abogados que ya tienen hechas las empresas, solamente no la venden. Ya tenemos la personalidad jurídica de la empresa que queremos. Porque al momento de constituir una compañía es importante, por ejemplo, el nombre. Y el nombre es contrastado con todas las empresas que tengan el mismo nombre. Si ya hay una empresa que tiene el mismo nombre, ya usted no puede ponerse ese nombre. Si usted quiere llamarse McDonald's, no puede porque ya hay una empresa que llama McDonald's. ¿Sí me explico? Usted puede ponerse McDougall, McFly, McPherson, pero no se puede poner McDonald's porque ya existe una empresa. Peor el logo si tiene el mismo logo o un logo parecido al de esa empresa. ¿Ok? Bien. Vamos con las prohibiciones para constituir compañías. Se prohíbe la formación y funcionamiento de compañías contrarias al orden público, a las leyes mercantiles y a las buenas costumbres. Por ejemplo, una empresa ilícita de narcotráfico. Ilícita porque es un negocio ilícito, por lo tanto está prohibido. Nadie va a poner una empresa. Es un negocio ilícito, vandálico, lo que usted quiera, pero nadie puede poner una empresa legal de contrabando, de exportación de marihuana, por ejemplo, o de exportación de cocaína. Eso no se puede, es ilegal. O sea, pueden tener empresas legales, con lo cual se llama el famoso lavado de dinero, que viene originario de actividades ilícitas, pero se invierten en negocios normalmente ilícitos y esa es una especie de lavar, le llaman lavar dinero. Entra como dinero sucio, pero sale como dinero bueno porque viene de actividades ilícitas. ¿Ok? Debe ver qué más, entre lo más importante. El objeto social. El objeto social hace referencia a la actividad o actividades que lleva a cabo la empresa. Una cosa es el objeto comercial, que es la vender y la utilidad respectiva, pero mi objeto social, ¿no? El objeto social es el objeto al que estoy, mi misión, ¿a qué estoy yo aquí? Yo vendo, yo reparo lavadoras. Mi parte comercial es vender mis servicios, pero la parte del objeto social es ayudar y dar el servicio a las personas que necesitan el arreglo de las lavadoras. El objeto social es muy importante de varios puntos de vista, el contable, fiscal, empresarial. De hecho, en el caso de no especificarse correctamente en los estatutos, su inscripción en el registro oficial puede ser rechazada. El capital depende de la sociedad que vayamos a poner. Hay ciertos capitales exigentes que se exigen dependiendo de qué constitución o qué compañía quiera poner. El capital es uno de los 4 factores de producción, el cual está formado por aquellos bienes durables destinados a la producción. Capital es uno de los 4 factores de producción junto con la tierra, el trabajo y la tecnología. Cuando estudiamos, si tienen que haber estudiado economía, tienen que haber dado los factores productivos. Originalmente se hablaba de capital, tierra y trabajo, pero el 4º factor es tecnología. Capital, tierra, trabajo y tecnología. Esos 4 factores ayudan al desarrollo de la producción y obviamente son factores de economía, son factores económicos. ¿Ya? Y el capital es uno de ellos. Capital no tanto dado por la parte monetaria, sino más por el lado de las maquinarias y las herramientas para funcionar la compañía, ¿no? Se caracteriza por comprender todos los bienes durables que se destinan a la fabricación de otros bienes o servicios, o sea, los llamados bienes de capital, que son los que van a producir otro bien. Un tractor, por ejemplo, es un bien de capital. ¿Por qué? Porque sirve para producir otros bienes. No es para consumo, porque yo no paseo en el tractor. El tractor es para producir productos agrícolas, para sembrar, para ayudar en la siembra. ¿Ok? Bien, creo que hay nada más. ¿Alguna pregunta hasta ahí, niños? ¿Aló?
Recién No, prende. economista. Leonel prende la cámara recién. ¿Dónde habrán dado? Selene, ¿por dónde anda? Aquí estuve, ingeniero, aquí estuve. Hola, dígame. Bueno, listo. Entonces, el fin de semana subo las asignaciones nuevas para que tengan el resto del feriado para poder avanzar en esos deberes. Estamos. Listo. No se olviden, la próxima semana hay nuevo tema y creo que ya terminamos unidad 3 o estamos por terminar con la siguiente clase, la unidad 3. Listo, niños. Si no hay más preguntas. No, listo. Buenas tardes, tengan una linda tarde, un lindo fin de semana, disfruten el feriado. Nos vemos el próximo jueves, si Dios quiere. Un abrazo a todos. Pase bien, ingeniero. Gracias. Igualmente, ingeniero, pase bien. Pasen bien.